Amén, pues. Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, en su Biblia. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ir al pasaje de Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Y vamos a leer desde el verso 17 al 22. Hay aquí una historia preciosa, como las lindas historias de la palabra del Señor, que por supuesto nos van a dejar una enseñanza. ¿Lo cree conmigo? Aleluya. Aleluya. A ver si repite conmigo esta declaración de fe. Yo creo que la palabra de Dios hará en mí lo que Él ha dicho. Yo creo que la palabra de Dios permanece para siempre. Y mientras yo crea en ella, permaneceré para siempre. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Diga conmigo, por favor, su padre. Gracias por esa ayuda. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que, diga de nuevo, su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitma. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron con él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. Aleluya. Oremos por un instante. Dispóngase con todo su corazón, así como viene, con sus situaciones, con su historia, con sus expectativas. Dispóngase ante el Señor en este momento para recibir una palabra que te confortará, que te guiará y te hará libre de situaciones que te esclavicen al pecado y al fracaso. Señor, creemos en ti, que tu palabra hará, como hemos declarado en fe, lo que tú le has enviado a hacer a nuestras vidas. Tu palabra nos santifica. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos purifica y nos establece, Señor, en tus mandatos. Creemos en ella y nos rendimos a tu palabra esta mañana con un corazón deseoso de ti, oh Dios, de que tu verdad, Señor, resplandezca en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en todas nuestras decisiones. Tu palabra sea lo primero. Vuélvenos a ti, nos volveremos. En esta mañana creemos en un derramamiento del Espíritu Santo para ser fortalecidos y edificados en tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias que esta palabra edificará nuestras vidas. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estas historias de Abraham e Isaac nos edifican. Amén. Entonces tome atención. Y el caminar cristiano, queridos,
es una continua marcha hacia la excelencia de Cristo. ¿Me dice amén a eso? Y esa excelencia de Cristo nos lleva a la gloria de Dios. Toda esta historia tuya y mía en este caminar cristiano va a terminar en el cielo. Pero en este cielo. Porque dice la palabra de Dios que cuando sea tocada la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos arrebatados en los cielos. Y allí, en ese proceso de ir de aquí allá, seremos transformados. Amén. De un cuerpo corruptible a un cuerpo de gloria. Los que ya habían muerto y durmieron y estaban hechos polvo por la cosa de esta descomposición de este cuerpo de pecado, resucitarán en un cuerpo glorificado. Amén. Entonces nuestra historia siempre va a terminar de gloria en gloria. De gloria en gloria. ¿Se anima con esto? Es un continuo caminar hacia una excelencia. Pero en este andar en el Señor, que es un camino de gloria que tenemos que ir descubriendo, como todo andar, como todo caminar, nos vamos encontrando con distintos retos. Tenemos que enfrentar distintas situaciones. Y cada situación, como lo hemos dicho reiterativamente para que lo tengamos claro en nuestro corazón, cada situación que nos complica la existencia tiene el fin de hacer presente el poder de la fe que nos fue dada, que es el poder de la salvación. Amén. Todas las situaciones que nosotros pasamos tienen el fin de hacer presente que la gloria a la que nosotros vamos es mayor. Vamos caminando hacia una plenitud. Y tenemos que darnos cuenta. Entonces, las situaciones que pasamos no son en vano. Amén, iglesia. Entonces, así como en esta historia de Isaac, nosotros caminamos en pos de una promesa. Isaac tenía la expectativa de una promesa que se iba a cumplir, que le fue dada a su padre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros caminamos en pos de esta promesa. ¿Lo hace usted cada día? Cada vez que nos levantamos tenemos que estar seguros de que hoy es un día para que promesas de Dios se cumplan en mi vida. Yo camino en pos de eso. Entonces, ese caminar nuestro en pos de estas promesas, lo interesante que tiene es que va dejando una huella a otras generaciones. Gloria al Señor. Cuando tu caminar es fiel, es bendito, tiene revelación de Dios, va dejando huellas. Los que vienen detrás de ti van a poder seguir tus pasos. Y esos pasos que van a seguir les va a llevar a la gloria a la cual tú vas, que es ascendente. ¿Se entusiasma conmigo? Yo ya me estoy calentando los motores, gloria a Dios. Es una huella de propósitos. Nuestra vida y cada cosa que nos pasa tiene su propósito. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, Señor. Tú y yo entonces estamos en este mundo, como lo hemos estado repitiendo en estas últimas semanas, no para subsistir. ¿Le quedó claro eso? Usted no está para pasarla, usted no está para subsistir, sino ¿para qué está? Está para mostrar la grandeza de Dios a través de lo que nos pasa, a través de lo que hablamos, a través de lo que sentimos, a través de lo que hacemos. Estamos para mostrar la gloria de Dios. Las cosas que te complican y te pueden traer cierta desdicha son nada más para que Dios se glorifique en tu vida. Lo reafirmamos cada vez desde este púlpito, porque esa tiene que ser la razón de nuestro andar en medio de las dificultades que pasamos. De aquí entonces la importancia de que nos fijemos en esta historia de Isaac, que tan significativa es para nosotros hoy en día, porque son verdades poderosas para que afirmemos nuestro caminar en el Señor. ¿Estamos? Pretendo entregarte algunas razones, claves espirituales, para que afirmemos nuestro caminar en el Señor. De modo que cada vez que nos levantemos,
con pasos más seguros. ¿Sí? Tú tienes que decirle a la vida que tienes para dónde va. No la vida que tienes tiene que decirte para dónde va. Yo no me hago camino al andar. Mi camino está trazado. Cristo lo abrió en la cruz del Calvario. Amén. Se me levanto seguro para descubrir esa dirección y me dispongo a enfrentar las situaciones cualquiera que sea. Si grande o pequeña, me dispongo porque hay un camino que yo estoy caminando que va a dejar huellas a otro, que va a tener una consecuencia. Amén. Tu historia no va a quedar desapercibida en este mundo. ¿Cuántos lo creen? Entonces afírmate y toma atención a esta palabra del Señor para que camines más seguro a partir de mañana. ¿Estamos, iglesia? Entonces hay algunas cosas que tomar en cuenta aquí, como siempre decimos de esta palabra. La primera cosa es, así como este Isaac que venía abriendo pozos. Venía abriendo pozos porque, escucha, que tenía ganado. Amén. Como quien va abriendo cuentas corrientes para administrar los recursos que Dios le da, de una u otra forma. Este venía abriendo pozos y venía encontrándose con una serie de dificultades. Pero me llama la atención de este versículo 18 de este pasaje. Tome atención allí, leámoslo. Dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y lo que me grita esta palabra y me llama la atención es este principio o esta acción, esta actitud que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida. Asegurarnos cada día de desarrollar nuestros hechos, queridos, sobre una plataforma de descendencia. Asegurar que nuestros hechos se estén desarrollando sobre una base de descendencia. Yo vengo de una descendencia. Y eso tiene que estar determinado en mi vida, tiene que ser un valor absoluto. Los padres heredan a sus hijos, es el patrón de la Biblia. Amén. En términos generales, los padres heredan a sus hijos. ¿Qué heredan a sus hijos? Heredan una base, una plataforma para que ellos desarrollen mejor sus vidas. Atención, papás, sobre todo aquellos que están en esa etapa formativa de sus hijos. Lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a nuestros hijos es ir dejándoles una plataforma para que a ellos les sea más fácil que lo que me ha sido a mí. ¿Entiende o no? Usted no le compra zapatos más chicos a sus hijos para que conozcan las dificultades de la vida. ¿Verdad que sí? ¿O verdad que no, mejor dicho? Usted le compra el mejor zapato, ojalá mejor que el que te lo compraron a ti. ¿Sí o no? Porque a lo mejor creciste, siguiendo el ejemplo del zapato, con un zapato y que estaba hipergastado. El hermano no tenía pie plano y tú tenías pie plano, entonces caminabas todo chueco. Y cuando creciste, no hiciste lo mismo con tus hijos. Porque el deseo de todo padre y madre es que a sus hijos les vaya mejor que a ti. ¿Estamos en eso? Entonces, este es un principio en la vida que tenemos que tomar atención. En todos los sentidos, en el sentido natural y en el sentido espiritual, que es para donde vamos. Un hijo sin herencia. ¿Cuál es la dificultad que tiene un hijo sin herencia? Que no trae base, que no trae plataforma, en términos de valores, en términos de cosas constantes y sonantes, etcétera, etcétera. Un hijo sin herencia tiene la dificultad del doble esfuerzo, porque tiene que crear su propia plataforma para desarrollar.
Y en ese andar y crear su propia plataforma, a veces se le va a uno la vida. ¿Sí? Entonces cuando ya tiene una plataformita desarrollada, resulta que está demasiado viejo para las oportunidades que exigen mayor energía del cuerpo y de la mente. Pero cuando un hijo hereda cosas de sus padres, entonces este es menos vulnerable al fracaso y despeja mejor. Amén, papás. Estemos atentos a eso. Por esto, Dios te llama a ser parte de su familia. Amén. Porque el primer efecto de la salvación es restaurar el sentido de herencia en tu vida. Porque a lo mejor venimos al Señor sin esa plataforma. Nadie nos dio una buena plataforma. Quizás tuvimos padres que estuvieron tan complicados en su existencia que no les alcanzó ni la mente, ni el deseo, ni ninguna otra cosa para dejarnos a nosotros, los hijos, una descendencia mejor. Entonces nosotros crecimos haciéndonos camino en la vida. Pero cuando llegamos al Señor, llegamos a un ámbito que todo lo cambia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Y eso significa, iglesia bendita, eso significa que tú llegas a una plataforma, amén, a una base de existencia donde tú te puedes proyectar con seguridad. Tal vez tu herencia familiar no te da eso. Si te lo da, gloria a Dios, porque tienes doble. Pero si no lo tienes, ya lo tienes. Bendito sea el Señor. Entonces, en la familia de Dios, la iglesia, ¿qué es la iglesia? La familia de Dios es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? El sentido de descendencia siempre es restaurado. Sí. Amén. Por esto, querido, tenemos que entender que la iglesia del Señor no está compuesta por afiliados. Amén. Sino está compuesta por hijos. ¿Qué hay en la iglesia del Señor? Hijos. ¿Estamos? Y Isaac, volviendo a la escritura, Isaac desarrolló su vida sobre la base de su descendencia. Lo que le dejó de su padre le sirvió para él. ¿Para qué? Para enfrentar mejor las adversidades y las circunstancias que se le presentaban en su historia. Lo que nosotros, como padres de esta iglesia, como pastores, cada pastor es un padre en la iglesia. ¿Lo cree usted? Nosotros como padres de esta iglesia conquistamos y alcanzamos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes que son hijos de la promesa les vaya mejor. Eso me habla el Salmo 133. ¿Se acuerda del Salmo 133? Mira cuán bueno y cuán deleitoso es que los hermanos habiten juntos en armonía, en un todo, en un propósito eterno de Dios, en una unidad, amén, en un orden que Dios ha establecido para que la fe se desarrolle y la fe alcance para el bienestar de todos. Entonces dice ese salmo que es esa bendición, esa gloria, como el buen óleo que cae sobre la cabeza ¿de quién? De Aarón, el hombre que está en la cabeza. Y esa unción viene cayendo por las barbas. Estoy complicado porque me corté la barba, pero igual cae, amén, hasta el borde de las vestiduras. Y allí hay bendición y vida eterna, termina ese salmo. Entonces, cae a partir de uno para que otros reciban. El sentido del cuerpo, ¿qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Los padres de la iglesia no están para enseñorearse de la iglesia, sino ¿para qué? Para, primero, transmitir un sentido de descendencia, el sentido de paternidad en la iglesia.
es cobertura de amor que trae bendición a los hijos. Amén. Si sus pastores son bendecidos, usted va a ser bendecido. Si sus pastores están conquistando, usted va a conquistar. Amén. Mientras usted permanezca bajo la cobertura del amor, bajo la cobertura de esta paternidad, en donde nos servimos a unos a otros y nos descubrimos unos a otros para la gloria del Señor. Uno recibe, el otro también. Ese es el propósito. Amén. Entonces va teniendo una plataforma. Quienes se desarrollan aquí en el ministerio no van a tener que partir de cero, como nosotros cuando vinimos aquí no tuvimos que partir de cero. Amén. Nosotros entendimos eso y lo vivimos. Supimos lo que es estar sin paternidad espiritual y arreglárselas solos, siendo hijos de Dios, pero viviendo, perdóneme la palabra tan fuerte, pero es bíblica, como bastardos por las suyas propias. ¿Y qué iglesia pertenece? Yo soy independiente. Pertenezco a mi propia visión. My way. Y eso significó no doble esfuerzo, triple esfuerzo. Cuando Dios en su misericordia, por la gracia suya y por causa de que estábamos ahí en ignorancia también y haciéndole empeño, tantas cosas nos habían pasado, nos llamó y nos puso bajo paternidad. Amén. Y cuando dijimos sí a esa paternidad y la reconocimos y nos sometimos a ese afecto, a ese ámbito, comenzaron a suceder cosas que a papá también le pasaban. ¿Me alcanza a entender? Mire cómo nos lo enseña Jesús en su vida. Juan capítulo 8. Es interesante lo que dice aquí. Versos 26 al 29. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba ¿de quién? Del Padre. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Capta el principio? Hay una cosa de ligarnos unos a otros en el orden de Dios. Tu pastor no es meramente un siervo, servimos. Esa es la razón de nuestro ministerio. Amén. Pero tu pastor es tu padre. Tu pastora es tu madre espiritual. Y cuando eso sucede, lo que nos está pasando a nosotros en nuestra vida, en el descubrir y en el luchar la batalla de la fe y descubrir la gracia de Dios, está creando una plataforma para que tu vida sea más bendecida. Amén. Cada día que tú te levantas bajo la cobertura de la iglesia, te levantas bajo un manto de protección que te está diciendo te irá mejor en la vida. ¿Lo cree conmigo? Por eso es el fin de pertenecer unos a otros y permanecer. Porque cuando tienes paternidad, tienes sentido de existencia. Porque sabes de dónde vienes y para dónde vas. Amén. Sabes necesariamente, sé que a mí me irá mejor. Aleluya. Nosotros estamos teniendo el efecto de una mayor gloria en este Chile por padres de la iglesia que se sacrificaron en la predicación del evangelio. ¿Sí o no? Y estamos bajo la plataforma de ellos. Y en la medida que nosotros reconocemos ellos, tenemos la bendición del Señor. Y Dios va a restaurar eso en Chile.
Cuando tienes paternidad, ¿qué es lo que Isaac tenía? Isaac podía seguir persistiendo, no quedar desenfocado con las circunstancias. ¿Por qué? Porque sabía cuál era su propósito en la vida. Su propósito era prosperar para que todas las familias de la tierra fueran prosperadas en él. Esa era la promesa que se le había dado a su padre. Amén. Iglesia, te tengo buenas noticias. A tus papás espirituales en este lugar le han sido dadas magníficas promesas. ¡Aleluya! Te va a ir bien. Amén. Porque cuando tienes paternidad, tienes ese sentido de existencia. Y tienes también sobre ti activado el poder de la herencia. Aleluya, eso es potente, hermano. Tienes activado sobre ti el poder de la herencia. Nosotros estamos heredando de nuestro Padre espiritual un ministerio potente en este Chile para que se conmuevan los cielos y se cumpla la palabra profética: Chile para Cristo. Amén. Nosotros lo estamos heredando. Y ustedes, como nosotros lo estamos heredando, lo van a heredar también. A nosotros nos está siendo más fácil desarrollar el ministerio por causa de la bendición que está dando fruto los padres que tuvimos. A ti te será más fácil andar en el ministerio por causa del fruto que nosotros vamos a tener. Se lo digo con toda pasión y entusiasmo. Amén. Porque es una realidad. Tú tienes que creerlo. Cuando tú lo crees, te sujetas. Nos amarramos en este lugar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos paternidad. Aleluya. Y el Señor nos guiará. Entonces Isaac se desarrollaba sobre este sentido. Yo hago como dijo Jesús, lo decía Isaac y lo tenemos que decir nosotros. Yo hago lo que mi padre hace. Aleluya. ¿Y por qué? Porque estamos en el propósito de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Permítame recalcar esto una vez más antes de pasar al siguiente punto. No es aceptable, iglesia, no es aceptable aquella idea que dice este sentido de individualidad. No, yo tengo mi relación solo con Dios y yo no hago caso a los hombres, hago caso a Dios. Eso no es bíblico. Eso es humano. Eso es diabólico. ¿Dice amén a esto? Me tomo de la última frase, porque parece que perdió perfil esa última frase. Es importante. Es animal, es diabólico. Lo que el diablo quiere hacer con la iglesia es robarle la revelación del sentido de la paternidad. Tal vez algunos de ustedes sufrieron porque no tuvieron buenos padres espirituales y juzgaron entonces el desarrollo de su cristianismo sobre la base de la individualidad. Yo voy a la iglesia como un miembro, como un afiliado, como alguien que está pero no es. Eso no es cristianismo. Tú tienes que sujetar, tú tienes que confrontar tu herida y ser sanado de ello para caminar en el poder de la herencia. Amén. Dios te bendiga en eso. Entonces, asegúrate que tus hechos se desarrollen sobre una plataforma de herencia. Amén. Diga conmigo: 2. Agárrala. Desarrolla tu herencia. Segundo, lo que le pasó a Isaac. Siga conmigo el relato. Verso 19 de Génesis 26, por si llegó hace poquito. Dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Eso significa un pozo con una buena base. ¿Cómo se llama? Vertiente, corriente, napa. Amén.
que no se iba a secar, aguas vivas que brotaban solas. Hallaron la papa. Los pastores de Gerar, de aquella región, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Y así le pasó con los otros también. Entonces cavó otro pozo y salieron con la misma. Y tuvo allí, ¿qué cosa? Dificultades en el caminar. Amén. Parece que hasta allí nomás llegó la bendición. Parece que hasta allí nomás llegó el poder de la herencia. Porque estamos en problemas. Aquí no nos dejan cavar pozos. Si no tenemos pozos nuestros, el ganado se muere. Amén. Y estamos hasta las masas. ¿Qué hizo Isaac? Lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día, queridos. Y se apartó, estoy leyendo el verso 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y abrió tantos pozos, para dramatizar la historia y entenderla mejor, como le fuera necesario, hasta que encontrara aquella victoria del Señor. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que muchas veces hay dificultades en nuestra vida cristiana. ¿Se ha dado cuenta que hay dificultades en la vida cristiana? ¡Qué bueno! Gloria a Dios por eso. Amén. Hay dificultades en nuestro caminar cristiano. Lo complicado de estas dificultades es que tienen una trampa. ¿Sabe cuál es la trampa? Quedar enredado en la dificultad, atrapados en el problema y en el desconcierto. Me involucro entonces con un conflicto. ¿Qué se plantea en mi vida? En vez de plantearse un destino, un camino que yo tengo que recorrer, se me plantea un conflicto y me quedo allí metido en el conflicto. Me obsesiono a veces por el conflicto y trato de resolverlo de una y de otra manera, y me va al final más mal que mejor. Tenemos que entender, amado, que en estas circunstancias, cuando nosotros vamos desarrollando esta promesa, vamos caminando, cierto de que estamos bajo una cobertura, amén, me irá mejor. Pero aparece la dificultad, aparece el desconcierto, parece que la bendición que te anunciaron tus padres no está resultando. ¿Por qué no me resulta, Señor? Cuando eso aparece es cuando tú y yo tenemos que hacer presente el propósito de nuestra vida. ¿Amén? ¿Para qué? Para valorarlo, para que eso tenga un valor tan grande que nos ayude a movernos en el paso siguiente. ¿Estamos? Y no te quedes enredado con el presente, iglesia. Lo que tú y yo tenemos adelante está por encima del presente. Tiene que estar siempre así. Amén. Mira que te he puesto para que estés encima solamente y no debajo. ¿Estamos? Siempre el cristiano, como ya lo hemos mencionado muchas veces en otros mensajes, tiene que tener la capacidad de la resiliencia. La resiliencia no es resilienciarse en el sentido de recontra quedarse callado. No tiene nada que ver con eso. Muy por el contrario. La resiliencia es la capacidad de reinventarse. Amén. Si no me resulta por aquí, me tiene que resultar por allá, por acá, por asá, por alguna parte, pero me tiene que resultar. Amén. Si yo antes clavaba clavo y resulta que se me acabaron los clavos y no hay clavos en ninguna otra parte y todo lo que hacía era clavar clavo, entonces tengo que aprender a hacer hoyo. No sé si me alcanzo a hacer entender con esto. A veces estamos tan enfatizados que estamos haciendo. En el ministerio suele pasar veces, es que yo lo hice de esta manera y me fue bien al principio, entonces lo voy a volver a hacer. Eso nos pasó a la pastora y yo al principio.
Nos había ido bien en la fundación de la primera iglesia. Estábamos seguros que en 3 meses teníamos la iglesia arriba. Pasaron 4 años y teníamos la iglesia abajo. Y no resultaba. Porque no siempre lo que te pasó primero, el primer pozo que cavaste, necesariamente te va a dar agua para siempre. Amén. Entonces tienes que tener la capacidad de asumir un nuevo escenario en tu vida. Aleluya. Un pariente de nuestra familia se suicidó finalmente, de una forma horrorosa. Y eso nos dejó marcado a toda la familia. ¿Y qué pasó con este hombre? Él era un empleado destacado en el área administrativa. Era un excelente jefe de personal. Y de repente, a esa edad, después de los 40, se quedó sin empleo. Y no encontró empleo. Pasaron 2 años y no encontraba empleo. Nunca fue capaz de salir del primer autoconcepto que tenía en ese cargo. Y terminó tan enredado en la angustia y en la desesperación que una depresión lo aniquiló y lo destruyó. Y pasa, así como esto, hay muchos otros casos, ¿verdad que sí? Bueno, a veces nosotros quedamos tan entrampados en situaciones. A veces el pasado juega un papel tan determinante para nosotros, para nuestro futuro. Pero nosotros no podemos quedar entrampados allí. Nosotros somos gente que va adelante. Amén. Siempre adelante. Como hemos dicho, el futuro, lo de adelante está por encima del presente. Amén. ¿Y qué hace esto? Esto tiene que levantar en nosotros ese sentido de persistencia. Síguele dando, sigue dando. Nosotros somos los que andan creyendo. Amén. O sea, se andan reinventando la fe. No con otros argumentos. Es el mismo argumento. Es la misma palabra que funciona ayer, hoy y por siempre. No en distintas situaciones, en distintas culturas, en distintas concepciones, en distintas situaciones emocionales. La fe funciona en cualquier escenario. Tú tienes que hacerla funcionar. ¿Me entiende, hermano? Persistencia es lo que tiene que haber en tu vida. Esto es lo que había en Isaac. ¿Por qué? Porque él tenía una herencia y eso le planteaba un futuro. Pero el futuro que te dejan tus padres, hablando en sentido espiritual, el futuro que tus padres aquí estamos labrando para ti en tu vida de ministerio, querido, no es mágico. Funciona en virtud de ¿qué? De tus valores, de tu persistencia sobre esas convicciones. Para eso es la fe. ¿Me entiende? Entonces, la persistencia, ¿qué hace? Anuncia el valor de tu esperanza y de tu propósito en la vida. Eso es. Y cuando tú empiezas a gritarle a la vida, enfrentando la vida con un sentido claro de propósito, de confesión, las cosas se estremecen y cambian. ¿Cuántos creen esto? Aleluya. Aunque la visión tardare, se apresurará hacia su fin, se cumplirá. Amén. Yo nací para ser bendecido. Yo nací para que me vaya bien. Estoy en una base, estoy en una plataforma, estoy bajo la cobertura de la iglesia. Entonces, así como les ha ido a mi Padre, me irá a mí. Amén. Si a nosotros nos va de mal en peor y cada día estamos más mal, usted está hasta la masa. Pero resulta que nos va de mejor en mejor. Amén, iglesia. ¿Cómo le va a ir a usted? De mejor en mejor. ¿Y qué tiene que hacer? Persistir. Lo que hoy no resulta en tu vida, es más, lo que puede ser un conflicto terrible que te esté quizás hasta anunciando un destino, lo único que tiene que anunciarte eso es cuánto vale tu vida para seguir adelante.
Amén. Mientras más grande la dificultad que tú tengas para seguir adelante, esa dificultad, el único sentido que tiene es decirte cuánto tú vales. ¿Sabes cuánto vales tú? La sangre de Jesucristo el Señor. No hay otro precio mayor que pueda ser pagado a favor de la vida. No hay otro precio que pueda ser pagado a favor de la vida. No hay. Amén. Eso valemos tú y yo. ¿Nos irá bien? Pero claro que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sigue adelante. Cava un pozo nuevo. Amén. Toma valor. Entonces, si eso no resultó y se te cerraron todas las puertas, pues Dios te llevará a otra oportunidad. Tú tienes que abrir los ojos. Aleluya. Gracias, Señor. Cava un pozo nuevo todas las veces que sea necesario, porque eso va a marcar tu destino. ¿Cuántos creen esto? Aleluya. Por último, tercera cartita de esta mañana, tómela en su corazón. En este caminar que trae el peso de una descendencia, que trae la bendición de la descendencia y que demanda persistencia, tiene que estar claro en ti una expectativa definida, determinante, con la cual tú tienes que juzgar cómo terminan las distintas situaciones en tu vida. ¿Para qué? Para que vayas teniendo un referente claro de cómo va siendo tu comportamiento, de qué frutos vas teniendo. Amén. Porque aquí no se trata de avanzar como camión grandote atropellando a todo el mundo y no importa quién sea perjudicado, Señor. Aquí te van a pasar una serie de situaciones y en esas situaciones van a haber un sinnúmero de conflictos. Y los conflictos son generalmente interpersonales, ¿verdad? Mira qué interesante esta historia a partir del verso 22. Sígame en la lectura. Dice lo siguiente. Verso 24 de Génesis 26. Y se le apareció, verso 23 dice, y de allí subió a Berseba. Allí cuando Isaac ya había dicho, vamos a fructificar porque ya no tenemos conflicto, vamos a fructificar. Amén. Y subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, no temas. ¿Por qué no tenía que temer? Porque estaba bajo la herencia. Aleluya, la descendencia, bendito sea su nombre. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo otra vez. Y Abimelech, que era su enemigo, en el relato anterior, en el verso 16, este mismo Abimelech le había dicho a Isaac, Isaac, te está yendo muy requete bien, estáis causando problemas, ándate de esta tierra. Ese es el contexto. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, vino con ellos y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Amén. ¿Qué hemos visto? Que Jehová está contigo. Aleluya. Espérese que se me enreda la letra. Aquí está. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les dijo, él les hizo, ¿qué cosa? Un banquete, y comieron
y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac les despidió y ellos se despidieron de él en paz. Amén. El apóstol Santiago escribe en relación con los conflictos de la vida, hablando de que necesitamos sabiduría de lo alto para resolverlo. ¿Cuál es el referente? ¿Cómo estoy yo resolviendo los conflictos de mi vida? El apóstol dice: el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Amén, iglesia. Aleluya. ¿Qué significa esto? Nuestra vida, hermanos, nuestra vida aquí en la tierra como hijos de Dios, como gente que tiene promesa. ¿Usted tiene promesa? Nosotros somos gente que le da ocasión para que se manifieste la paz del Señor. Todo conflicto que se presenta en nuestra vida es solo el anuncio de que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y por lo tanto nuestros hechos. ¿Me alcanzo a entender? ¿A hacer entender? No importa cuán tormentosa sea la situación que tú estés pasando en tu vida, tu fin es paz. Tu fin tiene que ser la paz. Esta es la expectativa de tus eventos, iglesia. Esta es la expectativa clara de todo lo que nos pasa. Cuando nos metemos en un lío, cuando el lío aparece, ya sea porque metimos las patas, ya sea porque nos metieron las patas, ya sea porque hay una situación colectiva, sea como sea, nosotros tenemos que estar expectantes. ¿Cómo se producirá la paz del Señor? Amén. Dios le promete a su pueblo a través del profeta Isaías: he aquí que los que hablan contra ti serán como nada. Porque yo estoy contigo, yo te sostendré, yo te haré justicia. Si Dios te va a hacer justicia en la situación que estás viviendo, que te atormenta, que a lo mejor es injusta, que no te la mereces, tienes que estar expectante de cómo Dios te hará justicia en la paz de Él. No te puedes agarrar con todo el mundo tratando de que tú hagas justicia. Tú tienes que estar expectante cómo se moverá el Señor a favor tuyo. Amén. Entonces tu oración tiene que volverse profética, siempre profética. Padre, yo anuncio tu reino, anuncio tu paz sobre esta situación. ¿Sí? ¿Lo alcanza a entender? En resumen, usted está llamado por Dios a caminar hacia la gloria. Amén. Y este camino de gloria tiene que tener características claves en tu vida. Tienes que estar bajo paternidad, porque tienes que desarrollarte de acuerdo a una herencia. Amén. Hay quienes han sido puestos delante de ti como padres espirituales para tu vida. Ellos están viviendo una causa, tú vas a tener el efecto. Amén. Aleluya. Y por eso entonces tienes que persistir adelante todo el tiempo. Si no te resulta por aquí, no importa. Si antes era un abogado y se acabó la cosa, entonces tengo que volver a ser un ingeniero. Y si siendo ingeniero tuve que ponerme a barrer las calles, me voy a poner a barrer las calles como sea, porque allí Dios estará conmigo. Cavaré un pozo nuevo, no importa cómo sea la circunstancia, porque sé que esa circunstancia, por difícil que sea, va a terminar en paz para mí, porque va a anunciar que Dios está conmigo. ¿Lo entiende? Póngase en pie conmigo. Aleluya. Entonces llegó el momento, iglesia, de retener la palabra en tu corazón y traer esta palabra a tus circunstancias personales. Lo que tú estás pasando, a lo mejor en tu casa, puede ser en tu relación de matrimonio, con tus hijos, con tus familiares, puede ser una relación en tu trabajo, situaciones en tu trabajo. La historia de tu vida a lo mejor ha sido un continuo conflicto.
único que te anuncia esa historia es desesperanza. Pero hoy estás aquí, delante del Señor. Puedes ponerte a sus pies y confiar en que serás restaurado. Aleluya. Lo que perdiste por causa de los errores, quizás, de más decisiones. Lo que perdiste por daños que te hicieron, cosas que tú no pudiste lograr, porque a lo mejor no tuviste la capacidad o te enredaste. Tú sabes lo que te ha pasado. Todo lo que tú has perdido, estando tú bajo el alero de la bendición de Dios, será restaurado. ¿Cuántos creen esto? Yo os restituiré, te dice el Señor esta mañana. Solo camina con valor y haz lo que tienes que hacer. Si tienes que ponerte en otro escenario y cavar otro pozo en tu vida, a lo mejor comenzar de nuevo, no temas, porque cada vez que comiences de nuevo vas a ser mejor, porque tienes una herencia. Levanta tu mano en alto, ríndete al Señor, tómate de Él, anúncialo en tu vida, reconócelo ahora con tus manos alzadas y dale gracias al Señor. Dile conmigo: gracias, Señor, gracias. No importa lo que me haya pasado, no importa lo vulnerable que esté en esta vida, no importa cómo haya sido mi historia hasta ahora, sé que en ti estoy seguro. Yo me someto a ti. Yo reconozco la autoridad de esta iglesia. Me rindo a ti, Señor, en ella. Dile con todo tu corazón. Aleluya. Y ahora comienza a recibir en tu espíritu una renovación de las promesas. Irrevocables son los dones y el llamamiento. El llamamiento te anuncia de dónde vienes y hacia dónde vas. Los dones irrevocables te dicen que tienes oportunidad cada vez para salir adelante. Irrevocables son. Él no se ha arrepentido de quien tú eres delante de Él. Tu historia no se ha terminado delante de Dios. Toda su gracia está vigente siempre, por siempre, para ti. Dile gracias, Señor. Declaro que soy libre, libre del mal, libre del pasado malo. Me proyecto a ti con confianza en el nombre de Jesús.